cosas que tenemos que ver hoy son las funciones de los nutrientes. Pero, ¿qué eran los nutrientes? ¿Se acuerdan? Bueno, los nutrientes o principios nutritivos eran sustancias que eran integrantes normales de nuestro organismo y de los alimentos, y que la ausencia o disminución por debajo de un límite mínimo iban a producir, al cabo de cierto tiempo, una enfermedad por carencia. Una de las formas de clasificar esos nutrientes era de acuerdo a las cantidades que consumíamos diariamente. Si consumíamos en el orden de los gramos, se llamaban macronutrientes y estaban los hidratos de carbono, las proteínas y las grasas. Las que consumimos en el orden de los miligramos y los microgramos son los micronutrientes y son las vitaminas y los minerales. El otro concepto que habíamos mencionado era que aquellos nutrientes que nuestro cuerpo no los podía fabricar o si los producía en una cantidad por debajo de lo que el cuerpo necesita, se llama nutriente esencial. O sea que una primera clasificación tendríamos de los nutrientes de acuerdo a las cantidades diarias que se consumen. Pero hoy vamos a ver cómo clasificamos a los nutrientes de acuerdo a las funciones que estos tienen en el organismo. Y es así que los vamos a dividir en energéticos, en plásticos o constructores y en reguladores. De los energéticos, vamos a decir que son los que nos van a dar justamente toda la energía necesaria para reponer ese gasto permanente que tiene nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo para funcionar necesita energía, para mantener la temperatura, para poder movernos de un lado al otro, para el trabajo, para todo lo que implica que nuestro cuerpo esté vivo, es necesario energía. Y esos nutrientes que nos aportan energía son los hidratos de carbono, las proteínas y los lípidos o grasas. Es decir, coinciden con los que eran los macronutrientes. Después tenemos los nutrientes plásticos o constructores. Ahí está el señor elaborando esa parecita. Bueno, los nutrientes que van a tener esta función son las proteínas y algunos minerales. ¿Qué es lo que hacen? Le proveen al organismo sustancias específicas que le permiten reponer lo gastado y aportar todos esos elementos que son necesarios para el crecimiento y reparación de los tejidos. Nuestro cuerpo o estamos creciendo o permanentemente estamos reparando nuestros tejidos. Entonces, ¿cuáles son los nutrientes que van a cumplir esa función? Que se llama constructora o plástica, las proteínas y algunos minerales. Por ejemplo, el calcio, ¿sí? El fósforo que van a formar parte del hueso, serían ejemplos de algunos minerales. Y los otros nutrientes que nos quedan agrupados según la función son los reguladores, que ahí están el agua, los minerales, las vitaminas y aquellas proteínas que actúan como enzimas. Entonces, estos nutrientes son los que nos van a proveer esas sustancias, o son esas sustancias que regulan las reacciones metabólicas, asegurando que todo nuestro cuerpo pueda funcionar normalmente. Estos procesos son regulados con la ayuda de ciertos catalizadores, que son esos catalizadores que ayudan a que se produzcan todas las reacciones, que muchas veces pueden ser las enzimas que son proteínas, ¿sí? Fundamentalmente las proteínas van a tener esta función plástica o constructora. Del total de las funciones o del total de las proteínas que consumimos, 90% va a tener esta primera función. Después algunas van a tener estas funciones de enzimas. Y esos eran los nutrientes. Ahora vamos a ver cómo se pueden clasificar los alimentos. Va a haber distintas formas de clasificarlos. Hoy vamos a ver una de las posibles. Entonces, los grupos de alimentos. El primer grupo que tenemos es el de cereales y legumbres. Vamos a tener por un lado los cereales, arroz, avena, cebada, centeno, maíz, trigo. Con eso se pueden elaborar harinas, con esas harinas productos como fideos, pastas, galletas, pan. Las legumbres, que son arvejas, garbanzos, lentejas, porotos, soja.
Y estos alimentos se van a destacar por el aporte de hidratos de carbono complejo, van a tener fibra en el caso de los cereales integrales y las legumbres, celulosa, lignina, vitaminas del complejo B, niacina, riboflavina también cuando son integrales, porque conservan esa parte externa donde están las vitaminas y los minerales. Los minerales se destacan el fósforo, el potasio, y son por el contrario bajos en hierro, en calcio, en sodio, ¿sí? En cuanto a los nutrientes que les menciono, son los que más se destacan. También van a tener proteínas de origen vegetal, algunas van a tener los cereales, otras las legumbres, muchas veces se complementan. Las grasas van a estar ubicadas en el germen de lo que sería la semilla, son bajas en grasa, pero lo que más es de destacar es que, bueno, tienen hidratos de carbono complejos, que las proteínas no son abundantes y son pobres en calidad, por eso es que se hacen complementaciones proteicas entre cereales y legumbres. Las grasas están en el germen, los minerales fósforo y potasio, y el hierro que contienen, quizás un poco más las legumbres, lo que tiene es que no es tan fácilmente aprovechable como el de origen animal. Todos estos nutrientes, vitaminas, minerales y fibras, se van a conservar principalmente cuando se mantiene el grano entero. Cuando se refina, lo que va quedando es puramente el almidón. Después tenemos los vegetales y frutas. Los vegetales y frutas van a ver que dice A, B y C. Ese A, B y C es de acuerdo al contenido de hidratos de carbono que contienen, ¿sí? Los hidratos de carbono van a estar como azúcares, especialmente mono y disacáridos, que le van a dar el sabor dulce a las frutas. Los que son las hortalizas predominan los almidones, y entonces esos hidratos de carbono, ya sean hidratos de carbono simples o sean almidones, son el contenido que van a tener. Y los que tienen 3 gramos cada 100 gramos de alimento son los vegetales A, los que tienen 8 gramos cada 100 gramos de alimento son los vegetales B, y los que tienen 20 gramos cada 100 son los vegetales C. Que eso lo vamos a ver ahora enseguida cuando veamos la composición química para calcular el valor energético de una preparación. No se lo van a tener que saber de memoria, pero ya se los voy diciendo como para que sepan de dónde viene. Después, en cuanto a las frutas, tenemos todas las frutas que son más ricas en azúcares. Entonces, recapitulando, en cuanto al contenido de hidratos de carbono, se van a destacar en los vegetales los almidones, en las frutas los disacáridos y los monosacáridos, todos los que serían las cáscaras, las nervaduras, todas esas partes más duritas que constituyen la fibra en los vegetales son la celulosa, la hemicelulosa y los cuerpos celulósicos. Las vitaminas y los minerales van a estar, sobre todo las vitaminas, mayor concentración en las cáscaras, van a tener caroteno, van a tener vitamina C. En cuanto a los minerales, hay más en los vegetales y son ricas las verduras en potasio, en sodio, en magnesio. También tienen calcio y tienen hierro, pero un calcio y un hierro que no es tan fácilmente aprovechable por el organismo. Son muy ricas en el contenido en agua. Ahí no lo dicen, pero si uno corta un tomate, ¿qué cae? Juguito. Si uno hace un jugo de naranja, ese jugo tiene agua, ¿sí? Entonces, las verduras y las frutas son ricos en hidratos de carbono, vitaminas, minerales, agua y fibra. En cambio, proteínas y lípidos prácticamente tienen escaso contenido. Después tenemos a la leche, yogur y el queso, y a las carnes y huevos. Ambos coinciden en que tienen las proteínas de origen animal, que son las proteínas completas que nuestro cuerpo puede aprovechar sin ningún inconveniente para tener esa función constructora o plástica.
son llamadas también de alto valor biológico. En cuanto a las grasas, es grasa de origen animal, así que vamos a tener grasas saturadas y colesterol. También aquí vamos a tener la excepción que es el pescado. El pescado tiene, si es graso, por ejemplo los pescados grasos, tienen el famoso omega 3. Después, en cuanto a vitaminas, por ejemplo, las leches, el yogur, la leche en particular viene fortificada con vitaminas A y D. El mineral que se destaca es el calcio, en la leche, el yogur y el queso, el calcio y el fósforo también. Y en las carnes, el mineral que se destaca es el hierro, aunque también contienen zinc, fósforo, cobre, magnesio. Estos grupos de alimentos, leche, yogures y quesos, le decimos y no lácteos porque si fuese la crema de leche, la manteca, no tendría este contenido de proteínas de alta calidad ni minerales como el calcio. De esto yo les voy a compartir un archivo donde está todo lo que es la composición nutricional detallada. Ahora voy a avanzar para poder explicarles con más detalle quizás el ejercicio. Aceites y grasas. Acá tenemos de distintos tipos, aceite de oliva, maíz, girasol, la palta, está como fruta oleosa que tiene más grasas, las aceitunas, las semillas, las frutas secas. Como son una fuente de energía concentrada, ahí se destaca la energía. Tienen ácidos grasos, depende cuál sea. Si son las de origen animal van a tener grasas saturadas, colesterol. Si son de origen vegetal van a tener más ácidos grasos insaturados, aunque en realidad todos los alimentos tienen combinaciones de todos, es lo que predomina. Y las vitaminas van a estar fundamentalmente en los aceites, la vitamina E, las grasas mismas ayudan a que esa vitamina se absorba porque es una vitamina liposoluble. Y hasta acá, todos estos alimentos que estamos viendo, desde los cereales integrales y las legumbres, las verduras y frutas, leche, yogures y quesos, carnes y huevos, hasta los aceites, son los alimentos que no pueden faltar para tener una alimentación completa, porque estos alimentos tienen todos esos nutrientes que nuestro cuerpo necesita. Ya a partir de las grasas, que serían la crema de leche, la manteca, y los azúcares y dulces, dulce de leche, golosinas, bebidas azucaradas, esos se denominan alimentos opcionales. Pueden estar o no en la alimentación, que no nos va a faltar nada que sea indispensable para que nuestro cuerpo pueda funcionar. Y acá es que está esta composición química promedio. ¿Ven que tiene un asterisco? Si se fijan abajo dice composición química promedio cada 100 gramos de alimento. Entonces, siempre los alimentos se van a estar ordenando de esta manera en estas tablas de composición, que es primero leche, después queso, después huevo, carnes y así sucesivamente. No hace falta poner la columna de cantidad, ¿por qué? Porque todos son 100 gramos. Sería 100 de leche, acá se toma como equivalente, si bien no es lo mismo, gramo y centímetro cúbico, ¿sí? Pero entonces sería 100 de leche, 100 de queso, 100 de huevo, 100 de carne. Si lo miro con el microscopio, ¿cuánto tiene de hidratos de carbono? Bueno, si miramos la leche, cada 100 gramos o 100 centímetros cúbicos de leche, vamos a tener 5 gramos de hidratos de carbono. Cada 100 gramos de huevo no tenemos directamente hidratos de carbono, lo mismo que el queso. Cada 100 gramos de hortaliza A, que les decía antes, tenemos 3 gramos de hidratos de carbono. Y ahí vamos teniendo toda la columna y quiénes tienen y quiénes no tienen hidratos de carbono. Después siguen las proteínas. Entonces, la leche entera tiene 3 gramos de proteínas. El queso tiene 22, el huevo tiene 12 y así sucesivamente.
Después viene la columna de las grasas y ahí tenemos la leche que tiene otros 3 gramos, pero ahora de grasa. El queso de grasas tiene 24 gramos, el huevo 12. Entonces, esta tabla ustedes no se la van a acordar de memoria, pero sí se tienen que acordar que hay alimentos que quizás directamente no tienen hidratos de carbono o no tienen grasas o no tienen proteínas, ¿sí? Por ejemplo, si yo les preguntara, digan un alimento que tenga los 3 nutrientes, hidratos de carbono, proteínas y grasas. ¿Cuál sería un ejemplo? La leche. La leche tiene 5% de hidratos de carbono, 3 de proteínas y 3 de grasa. O las galletitas. Si se van más abajo, van a ver que las galletitas tienen 70% de hidratos de carbono, 10 de proteínas y 10 de grasas. ¿Lo vieron? Bien. Después, si les pregunto, bueno, un ejemplo de un alimento que no aporta hidratos de carbono, el queso, el huevo, esos aportan proteínas y grasas y no aportan hidratos de carbono. Esta tabla es una tabla de composición química promedio. Si uno quisiera saber exactamente cuál es la composición del tomate, tendría que ir a buscar la composición del tomate. Si quisiera saber la del yogur, va a buscar la del yogur. Esta nos sirve para tener una idea del promedio porque como los grupos de alimentos tienen una composición bastante similar, lo puede utilizar y es para calcular en líneas generales cuánto es el aporte energético de lo que uno va a consumir y que también uno, como va a ir variando, lo más ideal es que uno varíe lo más posible en la alimentación, entonces no es que va a comer solo tomate, va a variar entre todas las hortalizas A, B y C. Los macronutrientes son estos: hidratos de carbono, proteínas y grasas. Los consumíamos en el orden de los gramos. Hoy al empezar vimos que a su vez coincidían que estos macronutrientes, según la clasificación de las funciones en el organismo, estaban dentro de los nutrientes energéticos, es decir, aportan calorías. Esta tabla de composición química promedio nosotros lo vamos a usar para calcular la energía, las calorías de distintas preparaciones. Nosotros podemos estimar que el aporte energético de los macronutrientes, que son los carbohidratos, proteínas y grasas, son por gramo de nutriente 4 kilocalorías los carbohidratos, 4 kilocalorías las proteínas y 9 kilocalorías las grasas. Entonces, con estas dos tablitas, la anterior que me dice cuántos gramos de nutriente tiene cada alimento, cada 100 gramos de alimento, y con este dato de saber cuántas kilocalorías aporta cada gramo de nutriente, voy a poder calcular cuántas calorías tienen distintas preparaciones. Vamos a ver un ejemplo. Acá vamos a hacer el ejercicio. ¿Cuántas kilocalorías aporta una taza de leche? Ven que en esta tabla se agregó la columna de cantidad, porque ahora ya no son 100 gramos como venía consumiendo de todo o venía mostrando la tabla de composición química promedio. Ahora consumo lo real, 250 de leche y una cucharita de azúcar. Entonces, lo que se hace es la regla de 3. Primero, tengo que saber si yo ya sabía de antes que en 100 centímetros cúbicos de leche hay 5 gramos de hidratos de carbono. En estos 250 que yo tomo en la taza, ¿cuántos hay? 250 por 5 dividido 100. Y ahí me da un valor, que va a ser 12,5. Y así voy haciendo la tabla de 3. Si 100 de leche tenía 3 gramos de proteínas, los 250 va a ser 250 por 3 dividido 100. Y da 7,5. Después justo coincide que las grasas también son 3 gramos, así que va a ser el mismo resultado. El azúcar no tenía proteínas, no tenía grasas. Directamente era 100% hidrato de carbono. Entonces, si 100 de azúcar tiene 100 de hidratos, 5 va a tener 5 por 100 dividido 100, 5. ¿Sí?
Hasta ahora lo que hicimos fue, en esta primera parte, en las dos primeras filas, poner la cantidad de hidratos de carbono, proteínas y grasas que tienen la leche y el azúcar, ahora no cada 100, como está en la tabla de composición química promedio, sino en la cantidad real y efectiva que yo consumo. ¿Sí? Después, el objetivo final de este ejercicio es calcular el valor calórico total, las kilocalorías que aporta esa taza de leche. Esa era la pregunta. El otro dato que habíamos dicho era que 1 gramo de hidrato de carbono aporta 4 kilocalorías. Entonces vuelvo a hacer como una especie de regla de 3. Si 1 gramo de hidrato de carbono aporta 4 kilocalorías, estos 17,5 gramos que tengo yo en total de la taza de leche con azúcar, ¿cuánto será? 17,5 por 4 dividido 1. Dividir por 1 no tiene sentido, entonces directamente lo que hago es multiplicar por 4. 17,5 por 4 me da 70. Totales en gramos de proteínas tengo 7,5. Multiplico de nuevo por 4, porque cada gramo de proteína aporta 4 kilocalorías, me da 30. Y grasas tengo 7,5, que ahora ya no tengo que multiplicar por 4, sino por 9, porque cada gramo de grasa aporta 9 kilocalorías y me da 67,5 kilocalorías. Entonces, ese resultado que ven ahí, 70, 30 y 67,5, son las kilocalorías que respectivamente aportan los hidratos de carbono, las proteínas y las grasas de esa taza de leche con azúcar. Son como las kilocalorías parciales. Yo quiero saber el valor calórico total. Entonces lo que hago es sumar las 70 kilocalorías de los hidratos más las 30 kilocalorías de las proteínas más las 67,5 kilocalorías de las grasas, y eso es un total de 167,5 kilocalorías, que es el BCT. No desesperen. Yo ahora les conté cómo hacer este ejemplo, pero explicado pasito por pasito con las reglitas de 3. Yo les voy a estar mandando el Word. Le voy a mandar un Word donde figuran los pasos para resolver este ejercicio. Estos son los ejercicios que ustedes van a tener que calcular y enviarme, así se los corrijo, que son las calorías que aporta un desayuno, un budín de hortalizas, una colación, un churrasco con ensalada y unos fideos con aceite y queso. Vamos, que van a salir y cualquier cosa me van preguntando. Esta es la tablita que van a usar y el dato de el valor calórico de cada gramo de nutriente. 1 gramo de hidrato de carbono, 4 kilocalorías, 1 gramo de proteínas, 4 y 1 gramo de grasa. Y esta es la bibliografía que también usé para la clase.